Mi nombre es Alberto Ramos, tengo 68 años, y durante 4 años mi yerno Martín me trató como si fuera su sirviente personal cada vez que venía a visitarnos. Me pedía que le trajera bebidas, que le preparara comida, que limpiara lo que él ensuciaba, todo mientras él se paseaba por mi casa como si fuera el dueño. Pero lo que Martín no sabía es que ese sirviente al que humillaba todos los fines de semana era exactamente la persona que había estado pagando en secreto todas sus deudas durante 3 años. Te voy a contar una historia que te va a demostrar que cuando subestimas a alguien por su edad o su aparente simpleza, puedes estar cometiendo el error más caro de tu vida. Para entender completamente cómo llegué a la situación de ser tratado como sirviente en mi propia casa y por qué decidí pagar las deudas de alguien que me humillaba, tengo que contarte la historia completa de mi relación con mi hija Camila y su esposo Martín. Camila es mi única hija, tiene 34 años y es la luz de mis ojos desde que nació. Su madre, mi querida esposa Esperanza, murió cuando Camila tenía apenas 18 años, así que durante los siguientes 10 años fuimos solo ella y yo construyendo una relación padre-hija muy estrecha. Yo trabajaba como gerente de ventas en una empresa de productos químicos industriales, y todos mis ahorros, todo mi tiempo libre, toda mi energía emocional estaba dedicada a asegurarme de que Camila tuviera la mejor vida posible. Le pagué los estudios universitarios completos en una universidad privada cara, donde estudió administración de empresas. Le compré su primer auto cuando se graduó. Le ayudé con el anticipo de su primer departamento cuando consiguió trabajo. Durante años fuimos un equipo sólido, donde yo era el padre protector y proveedor, y ella era la hija agradecida y cariñosa que valoraba todo lo que habíamos construido juntos. Todo cambió cuando Camila conoció a Martín hace 5 años. Martín Quiroga tenía 36 años cuando lo conocí. Trabajaba como vendedor de seguros, y desde el primer encuentro me dio una impresión negativa que nunca pude superar. No era que fuera obviamente malo o violento, sino que tenía una arrogancia silenciosa, una manera de hablar y comportarse como si siempre fuera la persona más inteligente en cualquier habitación. Cuando Camila me lo presentó, Martín me saludó con esa sonrisa falsa que usan los vendedores profesionales. Me dio la mano con firmeza excesiva y inmediatamente comenzó a hacerme preguntas sobre mi trabajo, mis ingresos, mis propiedades. No eran preguntas de curiosidad genuina sobre la familia de su novia, sino preguntas de evaluación, como si estuviera calculando cuánto dinero podía llegar a tener acceso a través de mi hija. ¿En qué rubro trabajas, Alberto?, me preguntó durante esa primera cena. Soy gerente de ventas en una empresa de productos químicos. ¿Empresa grande? Mediana. Llevamos 30 años en el mercado. ¿Y te va bien económicamente? Era una pregunta extrañamente directa para alguien que acababa de conocer, pero Camila intervino antes de que yo pudiera responder. Papá siempre fue muy trabajador, dijo ella, claramente incómoda con la línea de interrogatorio de Martín. Se nota, dijo Martín, mirando alrededor de mi casa. Linda casa, buen barrio. Esa noche, después de que se fueron, no pude evitar sentirme intranquilo. Había algo en la manera en que Martín había evaluado mi casa, mi estilo de vida, mis posesiones, que me había dado la sensación de que me veía más como una oportunidad económica que como el padre de su novia. Durante los siguientes meses, mientras Camila y Martín desarrollaban su relación, comencé a notar patrones de comportamiento en él que confirmaron mis sospechas iniciales. Martín siempre tenía problemas financieros, no problemas serios como desempleo o enfermedades, sino problemas de alguien que vivía constantemente por encima de sus posibilidades. Había comprado un auto caro que no podía costear, había alquilado un departamento en un barrio elegante que absorbía demasiado de sus ingresos, había acumulado deudas en múltiples tarjetas de crédito, comprando cosas que quería, pero que no necesitaba. Es que Martín tiene gustos refinados, me explicaba Camila, cuando yo expresaba preocupación por su estabilidad financiera. Le gusta vivir bien. Hay una diferencia entre vivir bien y vivir más allá de tus medios, le respondía. Pero él está trabajando en mejorar sus ingresos. Tiene varios proyectos en mente. Proyectos que nunca se materializaban,
pero que siempre requerían inversión inicial que él no tenía. Lo más preocupante era que Martín había comenzado a involucrar a Camila en sus problemas financieros. Cuando no podía pagar la cuota del auto, le pedía dinero prestado a ella. Cuando se atrasaba con el alquiler, ella lo ayudaba a cubrir la diferencia. Cuando necesitaba dinero para inversiones en su trabajo, Camila usaba sus ahorros para financiarlo. «Camila», le dije un día cuando vino a visitarme sola, «estás gastando todos tus ahorros en los problemas de Martín. No son problemas, papá, son inversiones en nuestro futuro juntos». «¿Qué futuro? Él no puede ni manejar su presente. Es que está pasando por una mala racha temporaria. Cuando las cosas mejoren, me va a devolver todo». Pero las cosas nunca mejoraban. Los problemas financieros de Martín se volvían más complejos, no más simples, y cada vez que Camila lo ayudaba, él desarrollaba nuevas necesidades que requerían más ayuda. Después de un año de relación, Camila había gastado prácticamente todos sus ahorros ayudando a Martín con gastos que él describía como temporarios, pero que claramente se habían vuelto una dependencia estructural. Fue entonces cuando Martín comenzó a sugerir que Camila pidiera ayuda a su familia para resolver sus problemas financieros. «Tu papá tiene una casa grande, un buen trabajo, probablemente buenos ahorros», le decía a Camila. «Seguramente puede ayudarnos con un préstamo pequeño hasta que yo pueda estabilizarme». Un préstamo pequeño que, por supuesto, se convirtió en varios préstamos pequeños que nunca fueron devueltos. La primera vez que Camila me pidió dinero para ayudar a Martín fue para pagar la reparación de su auto que había chocado por manejar distraído. «Papá, ¿me podrías prestar $2,000? Martín tuvo un accidente y necesita arreglar el auto para trabajar». «¿No tiene seguro?» «Sí, pero el seguro no cubre todo y él necesita el auto esta semana». Le presté el dinero porque era para mi hija, aunque sabía que en realidad era para Martín. Pero establecí la condición de que me lo devolviera en 3 meses. 3 meses después, cuando llegó el momento de devolverme el dinero, Camila me llamó con una nueva crisis. «Papá, Martín no puede devolverte el dinero este mes porque tuvo gastos inesperados con su trabajo». «¿Qué tipo de gastos inesperados?» «Tuvo que comprar equipamiento para una presentación importante que puede conseguirle un contrato grande». «¿Y cuándo va a poder devolverme el dinero?» «En 2 meses, cuando cobre la comisión del contrato nuevo». 2 meses después, había una nueva excusa, y después otra, y otra. En el transcurso de 2 años, le había prestado a Camila $15,000 que supuestamente eran para emergencias temporarias de Martín, pero que claramente se habían convertido en subsidios permanentes a su estilo de vida irresponsable. Pero lo que más me molestaba no era el dinero perdido, sino la manera en que Martín me trataba cuando venía a mi casa. Desde el principio, Martín había adoptado una actitud condescendiente conmigo que se intensificó a medida que se acostumbró a recibir mi ayuda financiera. En lugar de tratarme con respeto y gratitud por estar ayudando a resolver sus problemas, me trataba como si fuera un empleado doméstico que existía para hacerle la vida más cómoda. Los fines de semana, cuando Camila y Martín venían a almorzar, él se instalaba en mi sillón favorito, prendía la televisión en el canal que quería ver y comenzaba a darme órdenes como si yo fuera su sirviente personal. «Alberto, ¿me traes una cerveza bien fría? Alberto, ¿podés hacer más de ese asado? Está muy bueno. Alberto, la mesa está un poco pegajosa. ¿Podés limpiarla?» No eran pedidos corteses. Eran órdenes dadas con el tono de alguien que asumía que yo tenía la obligación de servirlo. Y lo más frustrante era que Camila no solo no lo corregía, sino que parecía encontrar natural que yo atendiera a su novio como si fuera la visita más importante del mundo. «Papá, ¿podés preparar café para nosotros?», me decía Camila, como si fuera obvio que yo era el responsable de atender las necesidades de su pareja. Durante esos almuerzos familiares, yo me pasaba la mayor parte del tiempo en la cocina preparando comida, sirviendo bebidas, limpiando platos, mientras Martín se quedaba cómodamente sentado en la sala viendo televisión y dando opiniones sobre los programas como si estuviera en su propia casa. «Alberto», me gritaba desde la sala, «¿tenés más de esas galletitas que trajiste la semana pasada?» «Alberto, ¿podés revisar si tengo mensajes en mi teléfono?
Lo dejé en la mesa de la cocina. Alberto, ¿me podés lustrar los zapatos? Los dejé en la entrada y están un poco sucios. Lustrarle los zapatos. Como si yo fuera su empleado doméstico personal. Lo más humillante era que estas órdenes las daba delante de Camila, y ella nunca intervenía para decirle que me tratara con más respeto. Al contrario, parecía considerar natural que yo atendiera a Martín como si fuera mi deber hacerle la vida cómoda. ¿Por qué no le decís a Martín que me ayude en la cocina en lugar de quedarse sentado viendo televisión? Le pregunté a Camila un día cuando estábamos lavando platos después de un almuerzo particularmente agotador. Ay, papá, él está cansado del trabajo. Los fines de semana necesita relajarse. ¿Y yo no estoy cansado? ¿Yo no necesito relajarme los fines de semana? Pero a vos te gusta cocinar y atender gente. Me gusta cocinar para gente que me trata con respeto. Martín te trata con respeto, papá. Martín me trata como si fuera su empleado. Estás exagerando. Es que él tiene una personalidad más directa. Personalidad más directa. Como si la falta de cortesía básica fuera una característica de personalidad aceptable. La situación empeoró cuando Martín y Camila se comprometieron para casarse. De repente, Martín comenzó a comportarse como si ya fuera parte oficial de la familia, lo que para él significaba que tenía derecho a tratarme con aún menos cortesía. Alberto, cuando Camila y yo nos casemos, vamos a necesitar que nos ayudes con algunos gastos de la boda, me anunció un domingo, como si fuera una decisión que ya habían tomado sin consultarme. ¿Qué tipo de gastos? Bueno, el salón para la fiesta, la comida, la música, las cosas básicas que los padres pagan normalmente. Las cosas básicas que los padres pagan normalmente, como si financiar su boda fuera mi obligación automática. ¿Cuánto están calculando que va a costar? No más de $20,000. $20,000 para una boda que yo no había autorizado y que ellos habían planeado sin consultarme el presupuesto. Es mucho dinero, Martín. Pero es la boda de tu hija, Alberto. Seguramente querés que sea especial. Por supuesto que quería que fuera especial. Pero no quería que fuera financiada por alguien que me trataba como sirviente. Durante los preparativos de la boda, el comportamiento de Martín hacia mí se volvió aún más despectivo. Me asignaba tareas como si yo fuera el coordinador de eventos gratuito de su boda. Alberto, ¿podés llamar al florista para confirmar que van a entregar las flores temprano? Alberto, ¿podés pasar por la iglesia para revisar cómo está la decoración? Alberto, ¿podés recoger los trajes del sastre? Camila y yo estamos muy ocupados para ir. Todas tareas que perfectamente podrían haber hecho ellos, pero que me asignaban porque asumían que yo tenía tiempo libre y disposición para ser su asistente personal gratuito. Pero lo que más me molestaba era la manera en que Martín había comenzado a hablar de la boda como si fuera únicamente su evento, donde yo era simplemente el financista silencioso que debía mantenerse en segundo plano. Esperamos que puedas conseguir buenas fotos de nuestra boda, me decía, como si mi función principal fuera ser el fotógrafo amateur de su evento. Alberto, el día de la boda vas a tener que llegar temprano para ayudar con la coordinación. Nosotros vamos a estar ocupados preparándonos. Me había asignado el rol de coordinador general de su boda, responsable de asegurar que todo funcionara perfectamente para que él pudiera disfrutar sin preocupaciones. Durante la ceremonia, me sentí más como un empleado de catering que como el padre de la novia. Martín me había dado una lista de responsabilidades que incluía coordinar con el fotógrafo, supervisar la decoración, asegurar que la música funcionara correctamente y verificar que todos los invitados estuvieran cómodos. Mientras él y Camila se paseaban saludando invitados y recibiendo felicitaciones, yo andaba corriendo, resolviendo problemas logísticos que perfectamente podrían haber sido manejados por un coordinador profesional que ellos podrían haber contratado con el presupuesto generoso que yo les había proporcionado. Alberto, el micrófono no está funcionando bien. ¿Podrías revisar qué pasa? Alberto, algunos invitados están preguntando dónde está el baño. ¿Podrías hacer carteles para orientarlos? Alberto, parece que falta hielo para las bebidas. ¿Podrías ir a comprar más? Durante la fiesta, mientras todos los invitados bailaban y celebraban,
Yo seguía trabajando como el asistente invisible que se encargaba de que todo funcionara sin problemas. La boda se realizó según sus planes, financiada principalmente por mí, pero organizada completamente según las preferencias de Martín. Yo me sentí como un proveedor de servicios contratado, no como el padre de la novia celebrando la felicidad de su hija. Después de la luna de miel, que también había financiado parcialmente cuando se dieron cuenta de que no tenían suficiente dinero para el viaje que habían planeado, esperaba que la actitud de Martín hacia mí mejorara ahora que oficialmente era mi yerno. Pero en realidad empeoró, porque ahora se sentía con derecho completo a tratarme como parte de su equipo de apoyo familiar. Los domingos, cuando venían a almorzar, Martín llegaba con listas de cosas que necesitaba que yo hiciera durante la semana. Alberto, mi auto está haciendo un ruido raro. ¿Podés llevarlo al mecánico y quedarte hasta que lo revisen? Alberto, tenemos que pintar el departamento. ¿Podés conseguir la pintura y ayudarnos el sábado? Alberto, necesitamos a alguien que reciba una entrega especial el martes. ¿Podés quedarte en nuestro departamento todo el día esperando al repartidor? Todas solicitudes que me convertían en su empleado de tiempo parcial gratuito, disponible para resolver cualquier inconveniente que ellos no querían manejar personalmente. Lo más frustrante era que Camila no solo permitía este comportamiento, sino que lo facilitaba activamente. Papá, ¿podrías ayudar a Martín con lo del mecánico? Él no puede faltar al trabajo para esas cosas. ¿Y por qué puede faltar yo? Porque vos estás jubilado, tenés más tiempo libre. Tenés más tiempo libre. Como si estar jubilado significara que mi tiempo no tenía valor y que estaba disponible para ser el asistente personal de mi yerno. Pero había un incidente específico que realmente me mostró hasta qué punto Martín me veía como su sirviente personal. Fue durante un domingo cuando decidió que yo debía organizar su oficina en casa, mientras él miraba un partido de fútbol. «Alberto», me gritó desde el sillón, «mi escritorio en casa está hecho un desastre. ¿Podrías ordenar todos mis papeles mientras yo veo el partido?» «¿Ordenar tus papeles?» «Sí, clasificarlos por fecha, archivar las facturas, organizar los documentos importantes. Esas cosas». «Martín, esos son documentos personales tuyos. Deberías ordenarlos vos mismo. Pero vos tenés experiencia con papeleos de oficina. Para vos va a ser más fácil. No importa si es fácil para mí. Son tus documentos privados. Dale, Alberto. Es solo una horita de trabajo. Solo una horita de trabajo. Como si mi tiempo fuera algo que él podía asignar para sus tareas personales. Cuando me negué a organizar su oficina, Martín se molestó como si yo le hubiera negado algo que tenía derecho a esperar. «No entiendo por qué no querés ayudar», me dijo con tono de reproche. «Porque organizar tu oficina personal no es ayudar. Es hacer el trabajo que vos no querés hacer. Pero siempre ayudás con otras cosas. Ayudo con cosas de la casa donde ustedes son invitados. No hago tareas personales que son tu responsabilidad». Esta diferenciación, aparentemente, era demasiado sutil para que Martín la entendiera. Otro incidente que me marcó fue cuando Martín decidió que yo debía acompañarlo a hacer sus compras personales, porque él no tenía tiempo durante la semana. «Alberto, necesito que me acompañes al shopping el sábado». «¿Para qué?» «Tengo que comprarme ropa para el trabajo y quiero una segunda opinión». «¿Y por qué no vas con Camila?» «Camila tiene cosas que hacer. Vos estás libre los sábados». «Vos estás libre los sábados», como si mis fines de semana existieran exclusivamente para estar disponible para sus necesidades. «Martín, comprar tu ropa es algo que podés hacer solo, pero es más fácil cuando hay alguien que puede dar opiniones. Entonces lleva a Camila otro día». «Es que necesito hacerlo este sábado específicamente». Cuando me negué a acompañarlo de compras, Martín actuó como si le hubiera fallado en una responsabilidad importante. «No entiendo por qué sos tan poco colaborativo últimamente», me dijo. «Poco colaborativo». Como si no acompañarlo de compras fuera evidencia de que yo no estaba cumpliendo con mis obligaciones familiares. Durante 2 años después de la boda, toleré este tratamiento porque quería mantener una buena relación con Camila. Pero cada domingo se volvía más difícil soportar la humillación de ser tratado como sirviente en mi propia casa por alguien que dependía económicamente de mí sin siquiera saberlo.
El proceso de documentar todos mis pagos había sido más revelador para mí de lo que inicialmente esperaba. No era solo una cuestión de montos grandes o pequeños, sino de la frecuencia y variedad de problemas que había estado resolviendo sin que Martín desarrollara ninguna capacidad de prevención o solución independiente. Cada vez que pagaba una de sus deudas, Martín no aprendía a evitar el problema en el futuro. En lugar de ajustar sus gastos para evitar atrasos en el alquiler, simplemente asumía que si se atrasaba otra vez, habría ayuda disponible para resolver la crisis. En lugar de conducir con más cuidado para evitar accidentes, seguía manejando de manera irresponsable, porque sabía que los gastos de reparación serían cubiertos por alguien más. La documentación también me mostró que Martín había desarrollado una estrategia inconsciente, pero muy efectiva, para maximizar la ayuda que recibía sin tener que pedirla directamente. Siempre presentaba sus problemas financieros a través de Camila, quien los interpretaba como emergencias que requerían ayuda inmediata para evitar consecuencias terribles. Papá, si Martín no paga la cuota del auto este mes, se lo van a quitar y él no va a poder trabajar. Papá, si no pagamos el alquiler esta semana, nos van a desalojar y no vamos a tener dónde vivir. Papá, si Martín no paga las tarjetas de crédito, va a quedar en el sistema de morosos y no va a poder conseguir trabajo. Cada crisis se presentaba como una emergencia única e impredecible que requería intervención inmediata, no como el resultado de un patrón sistemático de irresponsabilidad financiera que debería haber sido abordado de manera estructural. Martín nunca me pedía dinero directamente, porque eso lo habría puesto en la posición de ser rechazado o de tener que justificar sus decisiones financieras. Al trabajar a través de Camila, convertía cada solicitud en un tema emocional sobre ayudar a su hija, no en una evaluación racional sobre si era apropiado seguir subsidiando las malas decisiones de su yerno. Esta estrategia había sido tan efectiva que durante 5 años había logrado obtener un promedio de $600 mensuales en ayuda financiera sin nunca tener una conversación directa conmigo sobre presupuesto, planificación financiera o responsabilidad personal. El documento que había preparado no solo mostraba números, sino que revelaba un patrón de manipulación emocional sofisticada que había funcionado perfectamente durante años. Porque lo que ni Martín ni Camila sabían era que yo había estado pagando secretamente muchas más de sus deudas de las que ellos imaginaban. Después de la boda, las dificultades financieras de Martín no habían mejorado. Al contrario, habían empeorado porque ahora tenía gastos adicionales relacionados con estar casado y mantener el estilo de vida que quería proyectar como hombre casado exitoso. Cuando Camila venía a visitarme sola, siempre acababa confesándome nuevos problemas financieros que requerían ayuda urgente. Papá, Martín se atrasó con las cuotas del auto y el banco lo está amenazando con quitárselo. ¿Cuánto debe? $3,000. ¿Y cómo planean solucionarlo? Bueno, esperábamos que nos pudieras ayudar una vez más. Una vez más que se convirtió en muchas veces más. Durante los 3 años posteriores a la boda, había pagado secretamente $6,000 en cuotas atrasadas del auto de Martín cuando estuvo a punto de ser embargado. $4,000 en deudas de tarjetas de crédito que habían alcanzado los límites máximos y estaban generando intereses impagables. $5,000 en alquiler atrasado cuando el propietario del departamento los amenazó con desalojo. $3,000 en gastos médicos cuando Martín tuvo que ser operado de urgencia y su seguro no cubrió todos los costos. $2,000 en reparaciones de su auto después de otro accidente que no fue cubierto por el seguro. $1,500 en deudas con tarjetas de tiendas departamentales que habían sido enviadas a cobranza. $800 en multas de tránsito acumuladas que amenazaban con suspenderle la licencia de conducir. En total, había pagado $22,300 en deudas de Martín durante 3 años, sin incluir los gastos de la boda ni los préstamos anteriores que nunca habían sido devueltos. Pero había hecho todos estos pagos a través de Camila, presentándolos como ayuda familiar temporaria. Martín sabía que yo ayudaba ocasionalmente con gastos grandes,
pero no tenía idea del alcance real de mi apoyo financiero, ni de que prácticamente todos sus problemas económicos serios habían sido resueltos con mi dinero. Desde su perspectiva, él era un hombre que lograba resolver sus problemas financieros con algo de ayuda ocasional de su suegro, no alguien que dependía completamente de la generosidad secreta de la persona a la que trataba como sirviente. La gota que derramó el vaso fue un domingo particularmente humillante, cuando Martín decidió que yo debía limpiar su auto después del almuerzo. «Alberto», me dijo mientras estaba lavando los platos en la cocina, «mi auto está muy sucio. ¿Podrías lavarlo antes de que nos vayamos?» «Disculpa». «Que si podrías lavarme el auto. Está estacionado en la entrada de tu casa». «Martín, lavar tu auto no es mi responsabilidad. Pero tenés la manguera, el jabón, todo lo necesario. Para vos es fácil. Para vos también sería fácil lavarlo en tu casa». «Sí, pero ya que estamos acá, como si mi casa fuera un servicio de lavado de autos gratuito donde él tenía derecho a exigir servicio». «No voy a lavar tu auto», le dije firmemente. Martín se sorprendió por mi negativa porque durante años había aceptado todas sus demandas sin protestar. «¿Por qué no?», preguntó, como si fuera una pregunta razonable. «Porque no soy tu empleado». «No dije que fueras mi empleado. Solo te pedí un favor». «No fue un favor lo que me pediste, fue una orden». «Estás exagerando, Alberto». Esa frase fue la que finalmente activó mi decisión de mostrarle a Martín exactamente quién era el que estaba exagerando. Esa noche, después de que se fueran, me senté en mi escritorio y preparé un documento detallado que mostraba todos los pagos que había hecho para resolver los problemas financieros de Martín durante los últimos 5 años. Incluía fechas, montos, conceptos y pruebas documentales de cada transferencia bancaria, cada cheque, cada pago en efectivo. También incluía copias de las conversaciones donde Camila me había pedido ayuda para emergencias de Martín, que ahora podían verse claramente como un patrón de dependencia económica total. El documento mostraba que durante 5 años había subsidiado la vida de Martín con un promedio de $600 mensuales. $36,000 en total, que habían permitido que él viviera cómodamente, sin enfrentar las consecuencias reales de sus decisiones financieras irresponsables. Pero no le mostré el documento inmediatamente. Primero quería tener una conversación con Camila para entender si ella era consciente del patrón de comportamiento de su marido hacia mí. «Camila», le dije cuando vino a visitarme entre semana, «necesito hablar contigo sobre cómo me trata Martín». «¿Qué querés decir?» «Me trata como si fuera su sirviente personal cada vez que vienen a casa». «Papá, eso no es verdad. El domingo me pidió que le lavara el auto». «Bueno, pero fue solo un favor». «No fue un favor, fue una orden. Y no es la primera vez que me ordena hacer cosas como si yo trabajara para él. Tal vez él no se da cuenta de cómo suenan sus palabras. Vos te das cuenta de cómo suenan». «¿Qué querés decir?» «Que cada domingo me paso 3 horas cocinando, sirviendo y limpiando para ustedes, mientras Martín se sienta cómodamente sin mover un dedo para ayudar». «Pero a vos te gusta cocinar». «Me gusta cocinar para gente que me trata con respeto». «Martín te respeta, papá». «¿Te parece respetuoso pedirle al suegro que le lave el auto?» Camila no tenía una buena respuesta para esa pregunta. «Camila», le dije, ¿vos sabés cuánto dinero he gastado ayudando a Martín con sus problemas financieros? Bueno, algunos préstamos. ¿Cuánto? No sé, unos pocos miles de dólares. $36,000. Camila se quedó callada durante un minuto completo. ¿36,000? $36,000 durante 5 años. ¿Estás seguro? Le mostré el documento que había preparado. Camila leyó cada página con expresión de asombro creciente. «Papá, yo no sabía que era tanto dinero». «Ahora lo sabes. ¿Y Martín sabe cuánto le has ayudado?» «Martín cree que le ayudé con algunos gastos de emergencia. No tiene idea de que prácticamente todas sus deudas serias han sido pagadas por mí». «¿Y qué querés que haga?» «Quiero que le muestres este documento a tu marido». «¿Para qué?» «Para que entienda que el hombre al que trata como sirviente es la persona que ha estado salvándolo financieramente durante 5 años». Camila se llevó el documento esa noche para mostrarle a Martín. 3 días después, recibí una llamada de él. «Alberto», me dijo con una voz completamente diferente de la que usaba normalmente conmigo. «¿Podemos hablar?»
Por supuesto. ¿Podría ir a tu casa esta noche? Podés venir. Martín llegó solo, sin Camila, y por primera vez en 5 años se comportó como un invitado cortés en lugar de como el dueño de casa. Alberto, empezó claramente incómodo, Camila me mostró el documento que preparaste. ¿Y? No sabía que habías pagado tantas de mis deudas. Ahora lo sabes. ¿Por qué no me dijiste directamente cuánto me estabas ayudando? Porque la ayuda era para Camila, no para vos. Ella venía a pedirme ayuda para resolver tus problemas. Pero ¿sabías que los problemas eran míos? Sabía perfectamente que los problemas eran tuyos. Martín se quedó callado durante un momento, procesando las implicaciones de lo que estaba escuchando. ¿Y por qué decidiste mostrarme el documento ahora? Porque estoy cansado de que me trates como tu sirviente personal cuando soy la persona que ha estado subsidiando tu vida durante 5 años. ¿Te trato como sirviente? Me tratás como sirviente. Me das órdenes, me asignas tareas, me pedís que haga cosas por vos, como si fuera mi obligación atenderte. Yo no me daba cuenta. ¿No te dabas cuenta de que me pedías que te lavara el auto? Sí, pero no pensé que... ¿No pensaste qué? Que estaba siendo irrespetuoso. Martín, durante 5 años me has pedido que te traiga bebidas, que te prepare comida, que te limpie lo que ensucias, que te haga mandados, todo mientras vos te sentás cómodamente como si fueras un invitado especial. Tenés razón. ¿Y te parece que esa es la manera de tratar a alguien que está pagando tus deudas? No. Entonces, ¿por qué me trataste así? Martín tardó un momento en responder. Porque supongo que pensé que eras solo el papá de Camila que tenía tiempo libre y que le gustaba ayudar. ¿El papá de Camila que tenía tiempo libre? Sí, como que estabas jubilado y tenías ganas de hacer cosas por la familia. ¿Y no se te ocurrió que podría tener otras cosas que hacer con mi tiempo? No realmente. ¿Y no se te ocurrió preguntarme si quería hacer esas cosas en lugar de ordenarme que las hiciera? No, al menos era honesto sobre su falta de consideración. Martín, le dije, ¿vos entendés que durante 5 años he estado viviendo una doble vida? ¿Cómo? Los domingos me tratas como tu empleado doméstico. Entre semana pago tus deudas para que no pierdas el auto, la casa, el trabajo. No sabía. ¿Qué no sabías? Que dependía tanto de tu ayuda. ¿Y ahora qué pensás hacer con esa información? ¿Qué querés que haga? Quiero que cambies completamente la manera de tratarme. ¿Cómo? Empezando por tratarme como el suegro que ha estado ayudándote generosamente, no como el sirviente que tiene obligación de atenderte. Está bien. Está bien que voy a cambiar la manera de tratarte. ¿Cómo específicamente? Voy a ser más respetuoso. Voy a ayudar en la cocina cuando vengamos a almorzar. Voy a agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros. Era un buen comienzo, pero quería asegurarme de que entendiera completamente la situación. Martín, ¿te das cuenta de que podrías haber evitado 5 años de problemas financieros si hubieras aprendido a vivir dentro de tus medios? Sí. ¿Y te das cuenta de que yo no tengo obligación de seguir pagando tus deudas? Sí. ¿Y te das cuenta de que si sigo ayudándote, va a ser porque elijo hacerlo, no porque sea mi responsabilidad? Sí. Entonces, ¿cómo propones que funcione nuestra relación de ahora en adelante? Con respeto mutuo. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que cuando vaya a tu casa, voy a comportarme como un invitado agradecido, no como alguien que tiene derecho a ser atendido. ¿Y vas a ayudar en lugar de quedarte sentado viendo televisión? Voy a ayudar. ¿Y vas a agradecerme por la comida en lugar de criticarla cuando no está como te gusta? Voy a agradecer. ¿Y no vas a asignarme tareas como si fuera tu empleado? No voy a asignar tareas. Decidí aceptar sus promesas, pero con condiciones claras. Está bien, Martín, pero quiero que entiendas que si volvés a tratarme irrespetuosamente, voy a cortar toda ayuda financiera inmediatamente. Entiendo. ¿Y entendés que de ahora en adelante voy a ser más selectivo sobre qué gastos estoy dispuesto a ayudar a pagar? Entiendo. ¿Y entendés que vas a tener que asumir más responsabilidad por tus propias finanzas en lugar de depender de mi ayuda para todos los problemas? Entiendo. El domingo siguiente fue la primera prueba de si Martín realmente había entendido el mensaje. Cuando llegaron a almorzar, Martín inmediatamente se ofreció a ayudarme en la cocina. Alberto, ¿qué necesitas que haga para preparar el almuerzo?
¿Podés cortar las verduras para la ensalada? Perfecto. Durante el almuerzo, se comportó como un invitado cortés. Agradeció la comida, participó en conversaciones familiares sin dominar la televisión, se ofreció a limpiar los platos después de comer. Está deliciosa la comida, Alberto. Gracias por tomarte el tiempo de preparar todo esto. Era la primera vez en 5 años que me agradecía por cocinar para él. Después del almuerzo, en lugar de sentarse a ver televisión mientras yo limpiaba, se quedó en la cocina ayudándome con los platos. Alberto, me dijo mientras secaba los vasos, quiero pedirte perdón por cómo te traté todos estos años. Te escucho. No me daba cuenta de que estaba siendo irrespetuoso, pero eso no es excusa. Deberías haber estado más atento a cómo mis palabras y mis acciones te estaban afectando. ¿Y ahora te das cuenta? Ahora me doy cuenta de que sos la persona más generosa que conozco y que te traté como si tus favores fueran obligaciones. ¿Qué vas a hacer diferente de ahora en adelante? Voy a tratarte con el respeto que mereces y voy a trabajar más seriamente en resolver mis propios problemas financieros para no depender tanto de tu ayuda. Durante los siguientes meses, Martín cumplió sus promesas. Su comportamiento hacia mí cambió completamente. Se había convertido en el yerno cortés y agradecido que siempre había esperado tener. El cambio fue tan dramático que inicialmente me pareció fingido, como si estuviera actuando para mantener acceso a mi ayuda financiera. Pero con el tiempo me di cuenta de que el cambio era genuino, porque estaba acompañado de acciones concretas, no solo palabras diferentes. Por primera vez en 5 años, Martín empezó a preguntarme sobre mi vida, mis intereses, mis planes. No porque necesitara algo de mí, sino porque había desarrollado curiosidad genuina sobre la persona que había estado ayudándolo durante tanto tiempo. Alberto, ¿cómo era tu trabajo cuando eras gerente de ventas? ¿Te gustaba? Alberto, ¿qué planes tenés para tu jubilación? ¿Hay cosas que siempre quisiste hacer? Alberto, ¿cómo conociste a Esperanza? Camila me contó que fue una historia romántica. Preguntas que demostraban que por primera vez me veía como una persona interesante, no solo como el suegro útil que resolvía problemas. También empezó a incluirme en conversaciones sobre temas que antes manejaba exclusivamente con Camila. Decisiones sobre la carrera, planes familiares a largo plazo, ideas sobre inversiones futuras. Alberto, estamos pensando en mudarnos a un departamento más grande el año que viene. ¿Qué opinas sobre el mercado inmobiliario? Alberto, quiero cambiar de trabajo para ganar más dinero. ¿Podrías darme consejos sobre cómo negociar el sueldo? Consultas que mostraban que había comenzado a valorar mi experiencia de vida como un recurso útil, no solo mi dinero como una solución de emergencia. Pero lo más importante era que había empezado a tomar control real de sus finanzas personales. Había conseguido un trabajo adicional los fines de semana para generar ingresos extra. Había cancelado gastos innecesarios para reducir sus costos mensuales. Había empezado a pagar regularmente sus deudas en lugar de acumular atrasos. El trabajo adicional que había conseguido era como consultor de ventas para pequeñas empresas que necesitaban ayuda para desarrollar estrategias comerciales. Era trabajo que podía hacer desde casa o reuniéndose con clientes los sábados y domingos, generándole aproximadamente $500 extra por mes. Este ingreso adicional no era solo importante por el dinero, sino porque le daba una sensación de control sobre sus finanzas que nunca había tenido antes. En lugar de vivir constantemente al borde de crisis financieras que requerían ayuda externa, ahora tenía un colchón económico que le permitía planificar y tomar decisiones proactivas. También había comenzado a educarse sobre finanzas personales. Había empezado a leer libros sobre presupuesto familiar. Había tomado un curso online sobre planificación financiera. Había consultado con un contador sobre maneras de optimizar sus impuestos. Alberto, me dijo un domingo mientras lavábamos platos, nunca nadie me enseñó cómo manejar dinero cuando era joven. ¿Y ahora qué estás aprendiendo? Que es más fácil gastar menos de lo que ganás que ganar más de lo que gastás. Es una lección importante. Sí, y me hubiera ahorrado muchos problemas si la hubiera aprendido antes. Esta reflexión me mostró que había comenzado a entender que sus problemas financieros no habían sido mala suerte o circunstancias inevitables,
sino el resultado de decisiones que podría haber tomado de manera diferente. En 6 meses, había reducido su dependencia de mi ayuda financiera en un 70%. Ya no necesitaba que yo pagara gastos básicos como alquiler o cuotas del auto. Solo requería ayuda ocasional para emergencias reales, no para problemas causados por mala planificación. Más importante aún, había desarrollado la capacidad de distinguir entre emergencias reales y problemas evitables. Cuando el aire acondicionado de su departamento se rompió en pleno verano, me pidió ayuda para repararlo porque era genuinamente una emergencia de salud. Cuando quiso comprarse una televisión más grande para ver mejor los partidos de fútbol, ahorró durante 3 meses para pagarla con sus propios recursos adicionales. También había empezado a ahorrar dinero para eventualmente devolverme parte de lo que le había prestado durante años. No porque yo se lo hubiera exigido, sino porque había desarrollado incomodidad genuina con la deuda. Alberto, me dijo durante uno de nuestros almuerzos dominicales, quiero comenzar a devolverte el dinero que me prestaste. ¿Tenés plata extra para eso? Estoy ahorrando $200 por mes. Quiero usarlos para empezar a pagarte. No es necesario que me pagues todo de una vez, pero quiero hacerlo. No me siento cómodo debiendo tanto dinero a alguien que me ha tratado tan bien. Era un cambio completo de actitud. Había pasado de alguien que daba por garantizada mi ayuda a alguien que se sentía incómodo aceptándola, sin devolverla. El plan de pagos que propuso era realista y sostenible. $200 por mes significaba que en 15 años habría devuelto la mayor parte del dinero que le había prestado. Era un plazo largo, pero demostró compromiso real con saldar sus deudas. ¿Y si tenés una emergencia y necesitas esos $200 para otra cosa?, le pregunté. Entonces voy a ajustar el plan, pero no voy a dejar de pagarte. Esta deuda es una prioridad para mí. 6 meses después de nuestra conversación sobre el documento financiero, Martín me sorprendió con una propuesta que mostró cuánto había cambiado su perspectiva sobre nuestra relación. Alberto, he estado pensando en algo. ¿Qué cosa? Quiero ayudarte con tus gastos domésticos como manera de agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros. ¿Qué tipo de gastos? ¿El jardinero, la empleada doméstica, las reparaciones de la casa? Cosas que podrían hacer tu vida más cómoda. Era exactamente el tipo de consideración que había esperado recibir durante años. En lugar de ser solo el que daba ayuda, ahora iba a recibir apoyo práctico que mejoraría mi calidad de vida. Es una idea generosa, Martín. Es lo mínimo que puedo hacer después de años de aprovecharte de tu generosidad. Acepté su oferta, porque representaba un cambio fundamental en nuestra relación. Había pasado de ser la persona que pagaba todos sus gastos a ser alguien que recibía apoyo de él. El primer gasto que cubrió fue contratar un servicio de limpieza profesional para mi casa cada 2 semanas. Era algo que yo había estado considerando, pero que había postergado por no querer gastar dinero en mí mismo. Alberto, no tiene sentido que te canses limpiando esta casa grande cuando podés pagar para que lo hagan profesionalmente. Es mucho dinero. Es una inversión en tu comodidad y tu salud. Además, ahora que tengo ingresos extra, puedo permitirme ayudarte con esto. El servicio de limpieza no solo me ahorró trabajo físico, sino que me dio tiempo para hacer cosas que realmente disfrutaba en lugar de pasar los fines de semana limpiando. 1 año después de mostrarle el documento, nuestra relación familiar había encontrado un equilibrio completamente nuevo y mucho más saludable. Martín me trataba con respeto genuino, no con la cortesía fingida del principio. Había desarrollado aprecio real por mi experiencia de vida y me consultaba sobre decisiones importantes. Ya no me veía como el suegro disponible para resolver sus problemas, sino como el patriarca familiar cuya sabiduría y generosidad habían hecho posible que él construyera una vida estable. Durante las celebraciones familiares importantes, como mi cumpleaños o las fiestas navideñas, Martín había comenzado a tomar la iniciativa en organizarlas en lugar de asumir que yo me haría cargo de todos los preparativos. Alberto, para tu cumpleaños este año, Camila y yo queremos organizarte una fiesta sorpresa. No es necesario. Es necesario porque queremos agradecerte por todo lo que has hecho por nuestra familia y porque mereces ser celebrado.
La fiesta que organizaron fue pequeña pero perfecta. Invitaron a mis amigos cercanos, prepararon mi comida favorita y se aseguraron de que yo pudiera disfrutar como invitado de honor en lugar de trabajar como anfitrión. Camila había entendido que durante años había sido ciega a cómo su marido me trataba. Se había disculpado por no haber intervenido cuando Martín me faltaba el respeto y había prometido estar más atenta a las dinámicas familiares en el futuro. «Papá», me dijo durante una de nuestras conversaciones privadas, «me da vergüenza no haber visto cómo te trataba Martín. No lo viste porque no querías verlo. Tenés razón, que era más fácil asumir que ustedes dos se llevaban bien que enfrentar los problemas reales. ¿Y ahora qué vas a hacer diferente? Voy a prestar más atención a cómo nos tratamos todos en la familia, y no voy a permitir que nadie te falte el respeto, ni siquiera mi marido». Los domingos familiares se habían convertido en verdaderas reuniones familiares donde todos contribuíamos a preparar la comida, donde las conversaciones eran equilibradas, donde mi casa se sentía como una casa familiar, no como un restaurante gratuito donde yo era el único empleado. Estas reuniones habían recuperado la calidez y espontaneidad que habían tenido antes de que Martín se convirtiera en parte de la familia. Las conversaciones eran naturales, las risas eran genuinas, y yo me sentía valorado como patriarca familiar en lugar de utilizado como proveedor de servicios. ¿Y vos, que me escuchaste hasta acá? ¿Crees que hice bien en documentar todos mis pagos antes de confrontar a Martín? ¿Te parece que debería haber sido más directo desde el principio sobre cuánto lo estaba ayudando financieramente? Cuéntame si esta historia te tocó el corazón y dime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque la lección más importante de esta historia es que cuando ayudas a alguien financieramente, esa persona debería tratarte mejor, no peor. El respeto no se compra, pero tampoco se puede dar generosidad sin límites a alguien que te trata como empleado. A veces tenés que mostrarle a la gente exactamente cuánto valen tus favores para que aprendan a valorar tu generosidad. Mi nombre es Alberto Ramos. Tengo 68 años y aprendí que la ayuda familiar funciona mejor cuando es transparente, agradecida y recíproca. Pero sobre todo, aprendí que nunca hay que permitir que la generosidad se convierta en humillación. A veces, la mejor educación que le puedes dar a alguien es mostrarle exactamente cuánto dependía de vos sin saberlo.